Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Bueno, vamos a esperar que se conecten para poder llevar adelante el estudio. Que el Señor les bendiga grandemente. Cualquier cosita puede poner ahí en los comentarios, ¿sí? Quién se está añadiendo y bueno, para poder ir sabiendo, ¿no? Que el Señor bendiga. Gloria a Dios. Bueno, José, Dios te bendiga. Con Juliana, bueno, bendiciones. Acá estamos conectados con José, así que bueno, vamos a ir esperando como cuando vamos a ir comenzando los estudios presenciales, sí que van llegando los hermanos, así que acá también se van a ir sumando. Así que bueno, Dios te bendiga, José, Juliana, que el Señor les bendiga. Y bueno, vamos a estar ahí esperando. Gloria a Dios. Y espero que anden bien en este día. No es un día tan fresco hoy, es un día más calmado, no hizo tanto frío, un poco, pero no tanto como en otras ocasiones. Bueno, creo que ahí está conectada Vane, pues cambiamos de celular para hacer la transmisión. Daniela con Ezequiel, que el Señor les bendiga. Creo que se escucha bien, si no me equivoco. Así es, sí, tiene que salir el solcito, José. Es así. Pero bueno, no fue tanto un día tan frío como en otras oportunidades. Hoy está un poco más tranquilo. Así que bueno, que el Señor bendiga. Vamos a esperar un poquitito más y comenzamos. Ya vamos a ir dando, ¿sí?, un repaso a las enseñanzas de Jesús, a estudiar la lección 2 y vamos a ver si podemos la 3 porque el viernes que viene yo voy a entregar los exámenes para que los hagan, así que vamos a tener presencial el viernes que viene. Hoy lo hacemos así, pero el viernes que viene, como tengo que entregar en mano los exámenes, ¿sí? Así que lo vamos a tener presencial. Pero bueno, vamos a aprovechar hoy, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar el tiempo, ¿sí? Para poder comenzar este estudio de esta manera. Creo que a todos les llegó el link para poder conectarse. Gloria a Dios. Después vamos a ver si podemos probar otras alternativas, a lo mejor para vernos y demás, pero hoy quisimos hacerlo así como para asegurarnos de que lo hacemos y que sale. Ya lo hemos probado en otra oportunidad, entonces bueno, fuimos a lo seguro, como quien dice. Gloria a Dios. Así que bueno, que se vayan sumando los hermanos. Gloria a Jesús. Vamos a estar ahora orando, vamos a estar dando comienzo, ¿sí? Y bueno, vamos a ver este libro, o mejor dicho, esta parte del estudio. Siempre digo, ¿no? Las enseñanzas de Jesús son muy prácticas para nuestras vidas. Es más, y si nosotros las ponemos por obra, vamos a ser muy bendecidos, ¿sí? Vamos a ser muy bendecidos. Nosotros acá vamos a encontrar una cantidad de cosas prácticas para nosotros poner en nuestras vidas y para ir conociendo más al Señor también, ¿no? A veces al principio va a ser un poco que cosas que ya sabemos, pero lo vamos a reiterar porque siempre hay una enseñanza para sacar. Siempre hay eh, algo que Dios nos quiere enseñar, nos quiere mostrar, por más que los pasajes los leamos cantidad de veces, ¿sí? Nosotros siempre algo vamos a sacar para nuestras vidas. Así que bueno, gloria a Dios.
¿sí? Así que bueno, vamos a ir. Si se van sumando, ahí aprovechamos y van poniendo aquí en los comentarios, ¿sí? Después vamos a hacer un paréntesis en el cual ahí van a poder anotar también y demás, y vamos a poder leer los comentarios de los hermanos, ¿sí? Para no ir intercalando así, vamos a hacer después un alto. Yo voy a ir compartiendo algo y paramos y ahí comentamos, ¿sí? Seguramente eh, van a haber comentarios y bueno, gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar para poder comenzar, ¿sí? Bueno, hoy nadie vos puede decir que llega tarde, están en la casa. Gloria a Dios, ¿no? Así que aprovechamos. Vamos a aprovechar a empezar en horario. Señor, te damos gracias. Gracias te damos en esta noche por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tú permites que podamos estar una vez más para compartir este estudio todos juntos desde cada uno de donde se encuentra en su lugar. Señor, pero sabemos que a través de estas maneras tú también, Señor, haces que estemos conectados, Dios mío, y que podamos tener comunión unos con los otros. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria y te damos la honra y te damos gracias por permitirnos poder estar. Te pedimos ahora que tu Espíritu Santo esté obrando, que tu Espíritu Santo esté trabajando en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo a través de las enseñanzas, Señor, de las palabras de este estudio, Señor, pueda estar obrando en nuestros corazones. Sabemos de que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor, por eso siempre está apta para instruir, para redarguir, para enseñar, para animar, para acomodar. Tu palabra es así, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos la gloria y te damos la honra. Y ahora queremos que tú puedas bendecir a cada hermano que se encuentra del otro lado. Señor, que ellos puedan conectarse, que puedan estar bien las señales de internet, para que podamos llevar adelante este estudio todos juntos. En el nombre de Jesús te damos la gloria, te damos la honra y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, ahí está la hermana Celeste también, que bueno, ahí pudo conectarse. Así que bueno, gloria a Dios. Recordemos, el próximo viernes tenemos presencial, porque tengo que entregar los exámenes, porque después si no se me va a hacer que a lo mejor darlo en un momento o en otro se me va a hacer lío a mí. Así que vamos a tener el próximo presencial, porque voy a dar los exámenes para que los hagan, después el otro vamos a tener virtual y vamos a ir ahí mechando, ¿sí? Pero bueno, gloria a Dios, ¿sí? Vamos a estar comenzando con la lección 2. Con la lección 2, nacimiento, infancia, ¿sí? Y ministerio de Jesús. Nacimiento, infancia y ministerio de Jesús. Ahí está la hermana Ailén, que el Señor le bendiga, que gloria a Dios, ¿sí? Ahí se van a ir sumando los hermanos. Así que bueno, como hablábamos, esto va a ser importante que nosotros podamos estudiar, vamos a sacar muchísimas enseñanzas prácticas, ¿sí? Para nuestras vidas. Vamos a leer bastante la Biblia. ¿Por qué? Porque prácticamente todo lo que nosotros vamos a encontrar en esto que vamos a leer está todo a través de los pasajes bíblicos, ¿sí? Así que vamos a centrarnos un poco a leer la Biblia. Gloria. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? En la página número 35, en la lección número 2, página número 35. Vayamos buscándola. Página número 35, lección número 2. Si se llega a escuchar mal me dice, acomodamos, pero creo que se está escuchando todo bien. Así que dice así, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos, ¿sí? Que marcan esta lección, ¿sí? Estos son los objetivos. Valorar el plan divino de redención desde la eternidad. ¿Ve? Valorarlo, que lo podamos valorar. Que lo podamos valorar, sí, mi hermano, que lo podamos valorar, sí, porque hubo un propósito, un plan de Dios desde un principio, ¿a favor de quién? ¿Y pensando en quién? Pensando en nosotros, ¿sí? Pensando en que un día nosotros íbamos a estar convertidos al Señor, íbamos a llegar al Evangelio, a salvarnos el Señor y sacarnos de la vida en la cual nosotros nos encontrábamos. Cada uno de distintas maneras, ¿sí? Pero esto nos va a ayudar a valorar el plan divino que Dios tenía desde un comienzo. Dice, comprender los momentos, ¿sí?
por lo que tuvo que pasar el Señor, ¿sí? Por lo que tuvo que pasar Jesucristo en al encarnarse y así autolimitarse, ¿sí? Porque nosotros escuchamos en el libro, mejor dicho, lo leemos en el libro de Filipenses, donde dice de que el Señor se despojó a sí mismo, ¿sí? Estando en la condición de hombre, se humilló más todavía. O sea, el Señor estaba en los cielos, ¿sí? Con toda la gloria, con toda la majestad, y dice que sí, es así, se rebajó a la altura del hombre. Y es verdad, hermano, uno no puede decir de que fue algo, se rebajó a la altura del hombre, ¿sí? Y no solamente a esa altura del hombre, sino más abajo todavía, se humilló a sí mismo, siendo obediente para venir a la cruz, y bueno, ya saben nosotros todo lo que sucedió. Bueno, se unió Lionel también, que el Señor te bendiga, Lionel, estamos compartiendo, ¿sí? En la página número 35 del libro, ¿sí? Gloria a Dios. Son los objetivos, ¿sí? Comprender, entender también nosotros. Romina, que el Señor le bendiga también. Bueno, después hay otro hermano conectado que dice hola, bendiciones. Bueno, que el Señor bendiga. Lo que pasa es que Xiaomi me figura así, que no sé quién es, si me puede poner el nombre. Buenísimo. Pero seamos bienvenidos todos. Así que bueno, un saludo también a Romina, a todos los que se van conectando. Gloria a Dios. Página número 35, ¿sí? Página número 35 del libro de Evangelio Sinóptico. Los objetivos, ¿no? Como hablábamos, sentir un amor cada vez mayor hacia Jesús. ¿Ve? Esto es interesante, hermano, sentir un amor mayor hacia Jesucristo. Ah, Liliana, Dios le bendiga, Liliana, Dios le bendiga. Bueno, esto lo que nos hace, claro, es verdad, cuando nosotros lo leemos, mi hermano, y nosotros empezamos a estudiar la vida de Jesús y ver el plan de Dios y a valorarlo y todo eso, hace que nosotros lo amemos más al Señor, ¿sí? Hace que nosotros verdaderamente nos acerquemos más al Señor. Dice sentir un amor cada vez mayor hacia Jesús. Claro, al entender, ¿sí? Al entender el propósito, ¿sí? De ser el Cordero de Dios. Al conocer el propósito, ¿sí? Poder tomar la victoria sobre las tentaciones, ¿ve? Poder tomar la victoria sobre las tentaciones, tal como lo hizo Jesús. ¿Vieron? Que dice poder tomar la victoria en tantos momentos que nosotros nos encontramos y que decimos, no, pero esto me puede, lo otro me puede, lo otro me puede, ¿sí? Bueno, Fabián, Dios te bendiga, Fabián, bueno, se unió también él. Bueno, como dice acá en la página 35, ¿sí? Poder tomar para nosotros la victoria, ¿sí? Si Jesús está con nosotros, nosotros también podemos tener victoria en toda área de nuestras vidas, porque Jesús la tuvo, el Espíritu Santo estaba en el Señor, ¿sí? Es el mismo Espíritu Santo que nosotros, ¿sí? Tenemos, el que está con nosotros, solamente que nosotros tenemos que disponernos. A veces no se logran las victorias porque las personas no se disponen, sino lamentablemente ellos deciden tomar otro camino, deciden tomar otro rumbo, deciden tomar otra senda, ¿sí? Y no confiar en Jesús, o a lo mejor no acercarse a Jesús. La cuestión que la Biblia dice de que nosotros podemos tomar la victoria, ¿sí? Sobre las tentaciones tal como lo hizo Jesús, porque la Biblia ya le dice que Él fue tentado en todo, ¿sí? Pero sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Recordemos que las tentaciones, ¿sí? Bueno, en este caso vienen, la Biblia habla, ¿sí? Conforme a las propias concupiscencias. El hombre carnal ya en su naturaleza, ¿sí? Tiene concupiscencias y demás. Y las tentaciones están, pero se puede tener victoria, mi hermano, sobre eso, si nosotros nos disponemos y nos aferramos a Jesús, ¿sí? Vamos a ir ahora a dar vuelta a la página en el tema 1. Después, como hablábamos, vamos a hacer un parate y yo voy a poner, que ustedes puedan poner un comentario o algo, vamos a estar leyéndolo, pero vamos a ir avanzando un cachitito, ¿sí? Para poder
nosotros avanzar. La primera parte, que es el tema 1, que dice acá, es las anunciaciones, ¿sí? Dedicatoria a Teófilo, en Lucas 1:4. Cuando nosotros vemos ahí, se dedica el libro, ¿no? A Teófilo. Muy probablemente era un romano, ¿sí? O alguien de una alta sociedad, ya sea un general, un oficial, alguien, porque recordemos que para este entonces ya había muchos del gobierno, se podría decir, de las autoridades políticas de ese tiempo, que estaban convertidas al Evangelio ya. Había muchos que les había llegado el Evangelio a sus vidas a través, ya sea de la obra de Jesucristo, del anunciamiento de los apóstoles, ya habían llegado. ¿Por qué? Porque Lucas, ¿sí?, le dedica estos escritos, como en Hechos de los Apóstoles, es "Oh excelentísimo Teófilo". Generalmente se le llamaba así a personas importantes o de ese tiempo importante. Podría haber sido generalmente un general o alguien del ejército, ¿sí?, que se encontraba romano, ¿sí? Por eso dice que dado que se le llama el excelentísimo, ¿sí? Gloria a Jesús. Empezamos con esa parte que es la dedicatoria, en Lucas 1 al 4. Si ustedes lo vamos a leer rápido para poder mirar, porque como decíamos, vamos a leer mucho la Biblia, ¿sí? Lucas 1:4. Miren, Lucas 1:4, yo voy a leer mi versión, usted si quiere ahí ponga la suya, ¿sí? Y vamos a leerlo. Dice así. Es largo el 1. Bueno, este es Marcos. Lucas. Dice así. Muchos han tratado de escribir la historia de los hechos sucedidos entre nosotros, tal y como nos lo enseñaron, quienes habiéndolos visto desde el comienzo recibieron el encargo de anunciar el mensaje. ¿Sí? Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio y me ha parecido conveniente escribirte estas cartas o estas cosas ordenadamente para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. O sea, se ve que ya le habían hablado, pero a través de la carta esta de Lucas, que se la dedica y demás, es como que lo reafirma, ¿sí? O que le confirma las cosas que a él ya o había escuchado o le habían enseñado, ¿sí? Entonces, acá nos dice, después dice las dos genealogías, la genealogía de Mateo en Lucas 1:17, ¿sí? Y en Mateo 1 al 17 y Lucas 3:23 al 38. Dice, aparentemente las genealogías de Mateo y Lucas se contradicen, pero no es así. Algunos críticos de la Biblia trataron de desvirtuar su veracidad, o sea, poner en duda, ¿no? Poner en duda la veracidad, ¿sí? Pero dice, ambas genealogías siguen, ¿sí?, un idéntico orden hasta David. A partir de él, la genealogía de Mateo continuará con la descendencia de Salomón y la de Lucas con la de Natán, ¿sí? En Mateo 1 al 6 y Lucas 3:31, que lo tenemos aquí, ¿sí?, en la palabra. En Mateo hay dos hechos muy llamativos, intercalados entre los nombres de varones, hay nombres de mujeres en Mateo, ¿ve? En Mateo intercalados hay nombres de mujeres, pero vamos a poner cuidado en los nombres de estas mujeres, o prestar atención en los nombres de estas mujeres, mi hermano, que tenemos acá. Sí, ellos son Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, miren, ¿sí? Bueno, señalan a María también. Pero de las anteriores que nosotros leímos, cuando usted ve la historia de estas mujeres, fue una historia desordenada, ¿sí? Rahab, ¿cómo se la llamaba, sí?, en Jericó? La ramera, ¿sí? Ruth era una moabita, nada que ver con Dios. Después tenemos acá Betsabé, una persona que a través del adulterio, ¿sí?, se une con David, ¿ve? Y Tamar también, ¿sí? Miren,
Qué interesante, mi hermano, porque de esta rama el Señor hace que venga, viene la genealogía por parte de madre de Jesucristo. ¿Qué nos muestra esto? ¿Sí? Que el Señor es misericordioso y el Señor puede hacer de una persona que ha vivido un pasado malo, ¿sí? Poder cambiar ese pasado y hacer algo bueno. Es así, mi hermano, ¿sí? Porque es así. El Señor, ¿qué es lo que ve? El arrepentimiento del corazón. Es interesante, ¿por qué? Porque todas estas mujeres lo que hicieron después es unirse al pueblo de Dios, ¿sí? Ruth ya sabemos que se unió al pueblo de Dios. Rahab también se casó con Salmón, un general del ejército de Josué. ¿Sí? Después tenemos a Betsabé, una persona también de que a través de relaciones ilícitas, pero Dios transforma sus vidas, las cambia, ¿sí? Y hace de un pasado malo, hace algo bueno. Por eso, mi querido hermano, tenemos que en eso estar gozosos. Por eso es que, claro, nosotros nos agarra el Señor y de haber vivido un pasado malo, con tantas cosas pecaminosas y demás, Dios cambia todo y cuando nosotros verdaderamente tenemos un arrepentimiento genuino a Él, Dios transforma nuestra vida y nos cambia. Y después de algo malo, hace algo bueno. ¿Ve? Las 4 mujeres, ¿sí? El pasado fue pecaminoso. Sin embargo, se observa aquí la misericordia de Dios. ¿Ve? La misericordia de Dios hacia el arrepentimiento y no solamente el arrepentimiento, sino la restauración de esas personas. La restauración en la vida de esas personas. ¿Sí? La restauración en la vida de esas personas. Pero ¿qué es lo que hicieron ellas? Ellas se entregaron. Eran de otro lado, con un pasado pecaminoso, pero se entregaron al Señor y lo siguieron al Señor. De la única manera que Dios puede hacer una transformación en la vida de la persona es cuando la persona se acerca arrepentida al Señor, ¿sí? Y se entrega por completo a Él. A veces uno dice, bueno, ¿qué pasa, no? Todavía falta. ¿Y qué pasa que no puedo tener eso? Es que a lo mejor, digo yo, ¿no? A lo mejor puede ser de que no ha entregado su corazón por completo al Señor. No ha entregado, ya sea varón, ya sea mujer, no ha entregado su corazón por completo a Dios. Entonces Dios no puede obrar, ¿no? Dios no puede obrar. ¿Por qué? Porque siempre el corazón está dividido en algo y Dios, algo y Dios, algo y Dios. Es tremendo eso, hermano. Sí, porque eso pasa siempre hasta los días de hoy. Por eso es que es bueno que podamos entregarnos por completo para que Dios cambie nuestra vida y haga una restauración total en todas las áreas de nuestras vidas. Eso es importante, ¿ve? Una restauración total en todas las áreas de nuestra vida. A veces que las personas están incompletas, o sea, hay una pequeña restauración en una cosa, pero todavía en esta no, y en la otra tampoco, no. Para que el Señor haga una restauración por completo, nosotros tenemos que entregarnos por completo. ¿Sí? Gloria a Dios. Bien. Después dice acá la anunciación de Zacarías, que ya eso nosotros lo tenemos en Lucas 1, 5, 25. ¿Sí? La anunciación a Zacarías. Este es el primer anunciamiento del ángel Gabriel en cuanto a los hechos relacionados con la inminente encarnación del Mesías. Anteriormente había actuado en Daniel 8:16, en la visión del carnero y el macho cabrío, y en Daniel 9:21, en la profecía de las 70 semanas. También anuncia el nacimiento de Jesús en Lucas 1, 26 a 38. Un mensajero, ¿sí? Un mensajero. El ángel Gabriel, un mensajero, y para eventos importantes, ¿no? Precisamente el Señor lo mandó al ángel Gabriel para que dé los anuncios, ¿sí? Eso es con respecto a la anunciación de Zacarías, ¿sí? Donde se le aparece ahí el ángel Gabriel, ¿sí? Y le anuncia. Zacarías es un personaje contradictorio. Había orado junto a Elizabeth para tener un hijo y cuando el ángel le anuncia la respuesta de Dios a sus oraciones, él no lo cree, ¿sí?
Muchas veces dice actuamos como Zacarías. Vemos las posibilidades humanas, las cuales son nulas, y limitamos el poder de Dios. ¿Vio? Zacarías, si usted recuerda el pasaje ese, el pasaje habla de que ellos oraron al Señor. Zacarías era un sacerdote, ¿sí? Que oficiaba sacrificios y demás. Conocía la ley del Señor, conocía las historias de Dios y conocía en parte, yo creo, ¿no? Al Señor. Sin embargo, dice que ellos le pidieron al Dios un hijo y cuando se le aparece el ángel Gabriel, ¿sí? Él como que no le cree. ¿Sí? A veces pasa, mi hermano, ¿sí? Porque a veces uno ve las circunstancias y tiende a no creer. Pero bueno, recordemos que la fe va mucho más allá y el Señor nos llama a cada uno de nosotros a vivir una vida de esa manera. No de acuerdo a las cosas que se ven, sino confiando en que Dios es el que puede hacer, ¿sí? Y transformar todas las cosas por más que nosotros no las estemos viendo. Bueno, pero es algo que tenemos nosotros que ir aprendiendo cada vez más. Pero bueno, le pasó a él. ¿Ves? Son debilidades, ¿sí? Que nosotros tenemos. Este hombre era un hombre y le pasó eso. Así que bueno, que el Señor nos ayude a nosotros a poner siempre la mirada en los cielos y poner la mirada en el Señor. Gloria a Jesús. Si quiere alguno hacer algún comentario, póngalo y lo leemos un cachito mientras que nos estacionamos acá. ¿Sí? Nos estacionamos acá. Después continuamos con la anunciación a María y algunas cositas más. Gloria a Dios, aprovechemos a ver si podemos, si queremos comentar algo, lo podemos comentar, ¿sí? Y bueno, después, y seguimos el estudio. Gloria a Jesús. Bueno, mientras va escribiendo, si es que va a escribir así, avanzamos. La anunciación dice en la otra parte a María, en Lucas 1:26. Dice, 6 meses después de haber concebido Elizabeth, Gabriel se presenta a María de Nazaret en Galilea y le anuncia el propósito de Dios de que concibiera a su hijo amado. La siguiente declaración se le atribuye a San Anselmo, no sé, Dios puede hacer personas humanas de 4 maneras. Bueno, y es verdad, porque Dios es Dios todopoderoso. A ver, acá hay un comentario, vamos a leerlo, después continuamos con lo otro. Sí. Porque son evangelios, ¿sí? Que se escribieron, ¿sí? ¿Por qué son evangelios sinópticos? Porque Juan, ¿sí? Entra en otra etapa, en otro momento, ¿sí? Los evangelios sinópticos son porque se escribe particularmente casi las mismas cosas en diferentes autores. Si nosotros miramos el libro de Juan se enfoca en otra cosa. No se enfoca precisamente en las genealogías, sino se enfoca en otro tema, ¿sí? En cambio, Lucas, Marcos, ¿sí? y Mateo, ¿sí? Escriben prácticamente las mismas cosas, escritas por diferentes personas, como por ejemplo la genealogía. Acá, ¿ve? La genealogía, uno la escribe Mateo y también la escribe Lucas, ¿sí? Con distinto orden se podría decir, pero es lo mismo. Sí, lo habíamos leído cuando habíamos empezado la otra vuelta en la primera etapa, que es lo que decía, sí, pero bueno, lo recordamos, ¿sí? Lo recordamos. Bueno, gloria a Jesús. Ahí continuamos. Igual de todas maneras, esto va a estar, yo estaba mirando, va a estar en el examen, uno lo va a recordar también, porque lo va a tener que hacer, releer de nuevo por algunas preguntas del examen. Así que lo vamos a leer ahí. Bueno, la anunciación a María
¿sí? Es en Lucas 1, 26 al 38. ¿Sí? La visita de María a Elizabeth es Lucas 1, 39 al 56. ¿Sí? O sea, son historias que va desarrollando en qué momento. Mira, vamos a leer la anunciación a María. La anunciación a María. Vamos a buscar la Biblia ahí si usted la tiene. Vamos a ir a Lucas 1, 26 al 38. Yo lo tengo acá. Yo lo voy a leer y usted lee ahí. Un ángel anuncia el nacimiento de Jesús. Miren. No eran Lucas no era apóstol. Él no era apóstol, Lucas. No era. Era médico, él. Pero muy probable que a él se lo relata, ¿sí? Bueno, él estuvo con el apóstol Pablo mucho tiempo, ¿sí? Pero no eran todos apóstoles. No eran todos apóstoles. Lucas era médico. Y Marcos, ahora después lo vamos a leer, ¿sí? Aparentemente no era apóstol tampoco, no era uno de los enviados, ¿sí? Que después lo vamos a leer cuando leamos, por ejemplo, Jesús escoge a los 12 apóstoles. Vamos a ver que Marcos no está entrando ahí, por lo menos es lo que nos está mostrando después el pasaje bíblico. Vamos a leer un poquito. Dice, anunciamiento. A los 6 meses Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a visitar a una mujer virgen llamada María, que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. ¿Sí? José. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: te saludo, favorecida de Dios, el Señor está contigo. Y cuando vio el ángel se sorprendió de sus palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo. Y el ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor del Señor. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado David, para que reine por siempre en la nación de Israel. Su reinado no tendrá fin. Bueno, ve lo que dice acá, de que precisamente el ángel Gabriel le anuncia ¿a quién? Le anuncia a María el nacimiento de Jesús. ¿Sí? Después dice la visita de María a Elizabeth. Inmediatamente después de la visita del ángel Gabriel, María fue a ver a su familiar Elizabeth. Al verla, su criatura saltó en su vientre y fue llena del Espíritu Santo. Esta reacción del bebé nos indica que tenía pensamiento propio y vida independiente de la madre, lo cual es un excelente argumento en contra, ¿sí? Dice acá el libro, del aborto. ¿Sí? Una vez llena del Espíritu Santo, Elizabeth prorrumpió en alabanzas por el milagro efectuoso por el Señor y las bendiciones a María por haber tenido fe y obedecido ¿a qué? A la palabra del Señor. Miren, haber obedecido a la palabra del Señor en tiempos donde nosotros todos conocemos, ¿no? De que eran tiempos complicados para, en este caso, las mujeres. ¿Por qué? Porque recordemos de que tenía que luchar con, o mejor dicho, enfrentarse ¿a qué? A los miedos de poder perder la vida. ¿Por qué? Porque recordemos de que María no había tenido todavía, no había estado con su esposo, con José, que después fue su esposo, estaban desposados, comprometidos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó? Era un casamiento prácticamente. Y claro, se encuentra de que José ve que estaba embarazada. Y dice, claro, enseguida pensar mal, las otras personas también, y ahí ellas podían ser apedreadas, muertas de esa manera. Entonces tuvo que, pero sin embargo ella obedeció a la palabra del Señor, a pesar, ¿sí?, de las cosas que a ella le podían pasar. Pero bueno, ¿por qué? Porque le creyó a la palabra de Dios, ¿sí? Le creyó a la palabra del Señor. Y bueno,
Eso es algo bueno para nosotros también tomar, mi hermano. ¿Por qué? Porque a veces, ¿sí? Nosotros tenemos que tomar esa actitud de creerle a la palabra de Dios a pesar de las cosas. A pesar de las cosas. Nosotros tenemos que tomar la actitud de creer en la palabra de Dios a pesar de las circunstancias o a pesar, ¿sí?, de algo que pueda venir. Es verdad, mi hermano, a pesar de algo que pueda llegar a venir, pero tengamos esto por seguro, que el Señor nos va a guardar, ¿sí? Que el Señor va a guardar, pero creer en la palabra del Señor. La visita de María, bueno, a Elizabeth, acá tenemos, bueno, nacimiento, después tenemos en la página 38, 10.1 están los 12 apóstoles, exactamente. Después vamos a llegar ahí, pero ahí están, mi hermano. Nacimiento de Juan el Bautista. Lucas 1, 57 al versículo 80. Dios busca personas que lo amen y obedezcan su palabra para cumplir sus propósitos. Bueno, ve, esto es algo interesante, mi hermano. Hoy, en un mundo donde se vive, donde todo se le da palabra a una persona, no, porque Dios va a hacer esto con vos y va a hacer lo otro con vos, y la persona ni ama la palabra de Dios, ni tampoco la sigue la palabra de Dios. Va a la iglesia porque va, a veces va y viene, o no está. Sin embargo, Dios busca personas que amen su palabra, personas que sean fieles a Él para llevar adelante sus propósitos. Hay un error muy grande hoy, mi querido hermano, ¿sí?, en decirle a las personas que Dios ahí tiene cuando en realidad es verdad que Dios tiene planes con todos, ¿sí? Pero se va a llevar adelante con aquellos que amen al Señor y amen su palabra y quieran vivir una vida conforme a como Dios quiere. Eso es fundamental, mi hermano, ¿sí? Por eso acá dice Dios busca a personas que lo amen y obedezcan su palabra para cumplir sus propósitos, ¿sí? Busca personas que lo amen y que amen su palabra para cumplir sus propósitos. A veces las personas quieren que Dios cumpla los propósitos en las vidas, pero no aman la palabra de Dios. No quieren vivir como Dios manda en su palabra. ¿Sí? Y es un tema a mirarlo a ese, mi hermano. ¿Por qué? Porque ahí es donde a las personas se le da falsas expectativas. Sí, verdaderamente Dios tiene planes, pero recordemos también que Dios busca personas que sean fieles a Él, fieles a su palabra. ¿Sí? Fieles a su palabra. Una vez más, Dios hace el milagro de dar vida a una criatura y gozo a sus padres. En este caso habla de Zacarías, cuando nace Juan el Bautista. ¿Sí? Bueno, ustedes fíjense de que Rahab la ramera, Ruth, Tamar, las que hayamos nombrado, hermano, ¿sabes? En un momento sí fueron personas, ¿sí?, que vivían alejadas de Dios. Pero después, una vez que se convirtieron, se entregaron por completo y lo siguieron a Dios. Lo siguieron a Dios, lo siguieron al Señor. Y Dios hizo algo en su vida y Dios llevó adelante propósitos con ellos, ¿no? Es fundamental eso, mi hermano, que nosotros sepamos eso, para que esto nos va a ayudar a que nosotros amemos más al Señor y amemos más el querer agradarle a Él. Eso nos va a ayudar. No creer que yo voy a vivir una vida así, total, Dios va a hacer cosas conmigo igual. Y no es así, mi hermano. Sí va a hacer cosas. O sea, vas a estar en la iglesia, vas a estar dentro del camino, pero no, el Señor no va a poder poner, ¿me entendés?, o delegar responsabilidades, que son responsabilidades, ¿sí?, verdaderamente importantes, ¿sí?, importantes. Eso tengámoslo presente, mi hermano, ¿sí?, porque es así, es así. Ahora bien, uno dice, bueno, pero yo puedo luchar, sí, uno puede tener luchas y demás, pero tiene que llegar un momento donde ya uno se entregue a Dios. Uno se entregue a Dios. Así es verdad. Sí, Dios le dio a Edra sabiduría y gracia porque amaba enseñar la palabra. ¿Sí? Así que es interesante, mi hermano, es interesante
Y qué bueno que nosotros lo tengamos presente a eso. ¿Para qué? Para que, como dice, que el Señor cumplirá. Bueno, porque a veces esa palabra se usa y dice, no, porque Dios cumplirá los propósitos en ti. Bueno, sí, pero fíjate esto y esto, hay que rever todo esto. Y Dios va a cumplir los propósitos en tu vida, ¿sí? Dios va a cumplir los propósitos de tu vida. Le voy a contar una situación que pasó, mi hermano. Hay un evangelista, miren lo que pasa, mi hermano. Yo le voy a decir una cosa, le voy a contar una historia que sucedió hace poquito. Hay un evangelista, yo recordaba a Leo es el chico que tocaba la batería con nosotros, ¿sí? Y él siempre hablaba de un Candelita, Candelita, Candelita. Es un evangelista de allá de Centroamérica, que el Señor lo empezó a usar a los 15 años, ¿sí? El Señor lo empezó a usar a los 15 años. Y lo usaba el Señor, porque él aparentemente amaba al Señor, ¿sí? Él le gustaba predicar la palabra, predicarle a las personas, ¿sí? Hablarle de Jesucristo, que esto, que lo otro. Pero cuando él tenía 20 años, ¿qué es lo que sucedió? Se apartó, ¿sí? Se apartó. Dios te bendiga, Gastón. Miren esto, mi hermano. Se apartó él. ¿Qué es lo que sucedió? Él teniendo 20 años, después estuvo con una chica de 15 años o 14, en las cuales el papá de la chica, ¿sí? No quería saber nada de la relación. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Era de esos que venían, se iban, hoy buscaba a Dios, vio que a veces no es tiempo de que te levantes, uno anda tirado y dice, no, levantate, te tenés que levantarte, tenés que, ¿no? Y después uno se va de nuevo y después vuelve, y a veces la persona vive así, no, viste, y no tiene la constancia de mantenerse, que es importante eso, pero bueno, sucede. Entonces, cada vez que volvía, ayunaba y oraba, y ayunaba y oraba, ¿no? Y él, no, porque y él hablaba, está en redes sociales, Ruby Candela, ¿sí? Empezó a crecer, sabía, ¿qué es lo que pasa? Tenía esa debilidad, que siempre iba y venía y siempre se metía con algún, bueno, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que creció él, volvió de nuevo y cuando volvía empezaba a ayunar y oraba y ayunaba, ¿no? Y él decía, bueno, que el Señor lo obraba y predicaba en la calle, predicaba acá, predicaba, bueno, ¿qué es lo que? Pero pasaban 2 años y otra vez volvía de nuevo a caer de nuevo, y otra vez de nuevo, ¿sí? Después volvía de nuevo y volvía también de nuevo, venía, ¿no? Y oraba y ayunaba, que esto, que lo otro. Y cumplió 30 años, ahora tenía 30 años él, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? En esas idas y venidas siempre caía con alguien, siempre, ¿no? Tenía eso. ¿Y qué es lo que sucedió ahora? Sucedió de que ahora a los 30 años, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Fue a la casa y se metió de nuevo con esta chica que ahora en vez de tener 15 tenía 18, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucedió? Vino el papá de la chica y lo mató a machetazos al profeta evangelista Rubí Candela, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió? ¿No? Pasa que hay que tener cuidado, mi hermano. Cuando Dios da responsabilidad, uno no puede andar. Ahora bien, uno dice 30 años. ¿Y por qué? Seguramente Dios va a cumplir los propósitos, sí, pero uno tiene que mantenerse en lo correcto. Uno no puede andar haciendo cualquier cosa pensando de que Dios va a cumplir los propósitos, ¿no? Uno tiene que tener cuidado, ¿sí? Tiene que tener cuidado. Eso es todo un tema, mi hermano, ¿sí? Todo un tema. Y es muy triste ver cómo personas que Dios puede usar para la gloria de Él, por las mismas personas y el pecado y manejarse de una manera mala, lamentablemente, le da, se podría decir, el enemigo saca provecho de eso, mi hermano. Es triste, ¿sí? Es triste. Por eso, ¿sí? Uno tiene que luchar y vencer y buscar al Señor, amar su palabra, amarlo al Señor, negarse a sí mismo, ¿sí? Para que Dios verdaderamente uno pueda decir, Dios cumplirá los propósitos, porque esta situación no fue una situación de mártir, como los apóstoles, fue una situación, lamentablemente, que viene por otro lado, ¿sí? Pues una decía, no, porque no porque, o sea, Dios no puede, como dice, Dios no puede ser burlado, mi hermano, ¿sí? Y hoy vivimos tiempos así, tiempos donde las personas quieren que Dios haga,
pero lamentablemente no se ponen firmes en la brecha, ¿sí? Que el Señor nos ayude. Todos estamos exentos a equivocarnos y demás, pero que el Señor nos ayude, mi hermano. Que el Señor nos ayude a poder continuar hacia adelante y no jugar con las cosas del Señor, como dice nuestra hermana, porque Dios no puede ser burlado, ¿sí? Que verdaderamente uno tome las cosas de Dios en serio y que le dé para adelante, tomado de la mano del Señor, para que Dios cumpla el propósito, ¿sí? En la vida de uno, ¿sí? Bueno, nacimiento de Juan el Bautista, como hablábamos, ¿no? Dios busca personas que lo amen a Él, amen su palabra. Anunciación de Mateo. Faltaba un personaje importante, el cual dar la noticia de Jesús, y era José. Era el hombre que se había comprometido con María, jamás había tenido relaciones, bueno, con ella, ¿sí? En tanto de que no podía dejarla nunca él embarazada. Sin embargo, sucedió así. Bueno, la historia cuenta eso, ¿sí? Si ustedes ponen, todos lo conocemos, ¿no? La anunciación a José del ángel. ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios no va a dejar incompleta, no iba a dejar que María fuera apedreada por obedecer la palabra. No le iba a dejar en vergüenza por obedecer la palabra del Señor. El Señor no iba a dejar de ser fiel a ella por obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucedió? Le habló a José, porque José en su corazón, la Biblia dice, yo recuerdo bien el pasaje porque siempre lo leemos, ¿no? Dice que era justo José, era una persona justa, no quería difamarla, pero pensó en su corazón dejarla secretamente. Sin embargo, se le aparece el Señor, le dice, José, no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es engendrado. Bueno, ya conocemos. Entonces, ¿qué nosotros sacamos de esto, mi hermano? De que siempre cuando Dios nos da la palabra, de que confiemos en la palabra, porque Dios va a respaldarnos. Dios nos va a respaldar y Dios va a transformar, ¿sí? O va a hablarle a las personas. En este caso le habló a José, ¿sí? Y no permitió que la abandonara, no permitió que la dejara, ¿sí? No permitió el Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella era fiel a la palabra del Señor. De la misma manera nosotros, mi hermano, seamos fieles a la palabra de Dios, fieles al Señor, y Dios nunca nos va a dejar en vergüenza. Nunca nos va a dejar en vergüenza. Bueno, ahí terminamos la parte número 2, mi hermano. ¿Sí? Si alguno quiere algún comentario, igual acá pusieron los hermanos, ¿sí? La hermana Celeste compartió. Aquí, bueno, Vane también compartió, porque este del IET es del celular mío. Así que el Señor nos ayude, ¿sí? Que nos ayude, porque uno tiene una lucha, uno se tiene que cuidar de uno mismo, como dice, ¿no? Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y después está el nacimiento de Jesús, ¿sí? El nacimiento de Jesús, en la página número 40, mi hermano. Dice así, Jesús nació un poco antes, por lo menos 2 años, de la muerte de Herodes el Grande, en el año 4 a.C., ¿sí? Aunque no se sabe la fecha exacta, se estima que fue alrededor del 7 a.C. Bueno, Augusto César habla precisamente quién estaba a cargo, ¿sí? Julito, Dios te bendiga. Bueno, se unió al estudio. Dios te bendiga, Julito. Un saludo para todos ahí, para Vela. Así que bueno, es importante, es lindo lo que estamos compartiendo, pues son toda la historia de Jesús, ¿no? Desde su comienzo, es una bendición, ¿sí? Bueno, estaba Augusto César como emperador romano, ¿sí? Dice, en su gestión de gobierno mandó realizar un censo, y acá esto quiero tener en cuenta, miren, en su gestión de gobierno mandó a realizar un censo, por lo cual José tuvo que trasladarse con María de Nazaret a Belén, ya que eran descendientes de David, de Belén, de Judá. Una vez estando allí, María dio a luz y se cumplió la profecía de Miqueas 5:2. Tú, Belén, Éfrata pequeña para entrar las familias de Judá, de ti saldrá un vástago del Señor. Miren qué interesante esto. ¿Por qué quiero hacer referencia a esto? Importante. Porque ustedes ven de que una palabra que el Señor había dado en su momento, Dios movió los hilos para que se cumpliera. ¿Sí? Ustedes fíjense
de acá dice que le vino, yo me recuerdo este pasaje, dice que le vino en el corazón, ¿sí?, hacer un censo. Y como cada uno tenía que volver al lugar de nacimiento, como ellos eran de allá, ¿sí?, le vino en el corazón justo en el momento que iba a nacer Jesús. No le vino antes, tampoco le vino después. Le vino justo en el momento que tenía que nacer Jesús, y dice que ellos tuvieron que irse para allá, y allá tiene a Jesús y se cumple la palabra del Señor. Entonces, ¿qué quiero nosotros, qué quiero compartirles con esto, mi hermano? Dice que cuando Dios tiene un plan, Dios lo va a llevar adelante. Nosotros solamente tenemos que serle fiel a Él y caminar en pos del Señor. Y después Dios va a acomodar las cosas para ir cumpliendo y poniéndome. Bueno, veo en este tiempo donde las personas dicen, bueno, yo voy a buscar esto, voy a buscar lo otro, voy a buscar mi ministerio, voy a buscar... Uno prepárese, 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 prepárese. Y Dios, en el momento que Él lo considere justo, lo va a acomodar a uno donde tiene que estar. En lo cual Dios quiere usar la vida de la persona para gloria de Él. Dios lo va a hacer. Porque claro, si el que hace la obra es Dios. A veces nosotros, ¿sí?, nos olvidamos de eso. Y pensamos que nosotros somos que tenemos que ir ayudándole al Señor para que Dios vaya llevando y cumpliendo sus propósitos en mi vida. Y en realidad no. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que hicieron estas personas. Mantenerse fieles a Dios. José se levantaba, se iba a su carpintería, hacía su mesa, trabajaba, se iba a la casa, seguramente los sábados iba a la sinagoga, compartía la palabra del Señor, oraba en su mesa con su familia. Ve una vida sencilla, adorando al Señor. ¿Y qué es lo que terminó pasando? Cuando Dios tuvo el momento que tenía que cumplirse lo que Él había determinado, sucedió. Acomodó las cosas, ¿sí? Acomodó que José tuviera que volver allí a Belén para que se cumpliera la palabra del Señor. Así que, hermanos, descansemos en Dios. Solamente seamos fieles a Él, preparémonos en la palabra, amemos al Señor cada vez más, sirvamos al Señor en lo que Dios va permitiendo, y Dios va a ir acomodando todo el camino, ¿sí?, que tenga preparado para cada uno de nosotros. Así que bueno, el Señor nos ayude. Estamos escuchando con Julia, ya leí, hermoso estudio, muy edificante. Bueno, que el Señor bendiga. No, a Fabián, está conectado el pastor Alcides también, mandó un mensaje al WhatsApp. Bueno, que el Señor le bendiga, pastor, ¿sí? El Señor le bendiga. La hermana Celeste dice amén. Así es, mi hermano. Sí, el Señor acomoda todas las cosas, pero mantengámonos nosotros, claro, en este tiempo, donde es un tiempo en que uno quiere hacer, ¿sí? No, hagamos, seamos fieles al Señor, sirvamos a Dios en lo que Dios permite, preparemos, ¿no? Y Dios va a ir acomodando todo el camino para llevar adelante sus propósitos. Es lindo esto, mi hermano, ¿sí? Bueno, Belén estaba colmada de gente. Es verdad, miren lo que dice acá, ¿sí? Estaba colmada de gente, Belén, no había lugar en el mesón, es lo que nosotros sabemos, en casa donde se alberga tipo una cantina, un hotel, no sé qué era, ¿sí? Por lo tanto, el rey fue acostado en un lugar que comían las bestias, en un humilde pesebre, ¿sí? No nació con lujo, no nació con ninguna de esas cosas, ¿sí? Los ángeles y los pastores, anunciamiento, ¿sí? Tanto en el cielo como el Padre estaban gozosos porque se había cumplido la primera etapa de la redención, la encarnación, o sea, el nacimiento del Señor, el plan que Dios ya tenía en su soberana voluntad llevar adelante. ¿Qué es lo que sucede? Sucede de que empezó a cumplirse. Nace Jesucristo, nace allí en Belén, ¿sí? Bueno, había pastores ahí en el lugar, y tanto en el cielo como estaban gozosos porque había cumplido la primera etapa de la redención, la encarnación y el nacimiento del Redentor. Debido a esto, un ángel anuncia el nacimiento de Jesús a unos pastores de la región de Belén durante la noche.
Luego pudieron observar la alabanza de miles de ángeles diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La anunciación que todos nosotros sabemos, ¿no? Que anunciaron un coro, ¿sí? Que aparece de ángeles y anuncian este mensaje. Dice la presentación de Jesús en el templo. ¿Ve? Bueno, ahí nace, ¿sí? La presentación de Jesús en el templo. Dice, cumplido, lo encontramos nosotros en Lucas 2, 21, 38. Dice, cumplidos 8 días, los padres de Jesús lo llevaron para circuncidar al niño. O sea, había normas que había que cumplir. Ahora vamos a ver una cosita interesante. La presentación en el templo fue así. Cumplido 8 días, porque cumplido 8 días los llevaban los padres, los llevaron para ser circuncidado. Cuando se cumplieron los días de la purificación, o sea, a los 40 días de vida de Jesús, fue traído al templo para ser presentado al Señor. María, según el ceremonial de la purificación, era declarada limpia a los 40 días y recién allí podría entrar en el templo, porque había normas que cumplir. O sea que a los 40 días, ¿sí?, del nacimiento de Jesús, lo llevan al templo a él y lo presenta. La condición económica de José, donde muchos que hablan y llevan las cosas torcidas y transgiversadas, ¿no?, para poder llevar adelante lo que ellos quieren llevar adelante, el tema de que no, porque José era empresario y porque tenía, no sé, un aserradero de carpintería y para que, claro, para hablarte de la prosperidad, nada que ver. La condición económica de José y María se dejaba entrever, sí, por el sacrificio presentado en esa ocasión, lo cual nos indica su pobreza, aunque no era extrema, pero eran humildes porque cuando, ustedes fíjense que los que presentaban ofrendas grandes, novillos, presentaban, no sé, todo, presentaban animales de gran valor, eran las personas que tenían dinero. Ellos presentaron, ¿sí?, obedeciendo a la ley de Moisés. María presentó a un niño al Señor en el portón oriental del atrio llamado Portón de Nicanor, donde ella misma sería rociada por el sacerdote en la sangre de su sacrificio. Luego un hombre piadoso llamado Simeón fue al templo dirigido por el Espíritu Santo, ¿sí?, y bendijo a Jesús, su Salvador. También Ana, que habla de la profetisa, a una anciana profetisa de por lo menos 103 años, de la tribu de Aser, desató la presencia del niño en el templo y alabó a Dios. Bueno, la Biblia habla en este pasaje que esta Ana dice que había vivido, ¿sí?, 7 años con su esposo cuando se casó y después enviudó. Y después su vida fue dedicada aquí al Señor. No se casó más, o sea, quedó así, ¿sí? Fue dedicada al Señor. Y dice la Biblia también, para recordar el pasaje, que dice que ella vivía constantemente en ayunos y oraciones. O sea, una vida totalmente entregada al Señor. No se quiso casar más, ¿sí? Se casó con su esposo, vivió 7 años desde su casamiento, quedó viuda, no se casó nunca más. Solamente, ¿no?, se dedicó a Dios. Bueno, ahí vemos esta parte, mi hermano, ¿sí? La presentación de Jesús en el templo, ¿sí? De Jesús, María, ceremonia de purificación, declara limpia a los 40 días. Bueno, bien. Miren, quiero leer un chiquitito, el pasaje de Lucas 2, 21 al 38. Voy a leer porque quiero que nosotros conozcamos algo. El niño Jesús, en el versículo 2:21, vamos a leerlo. Si usted tiene la Biblia ahí, léalo. 2:21. A los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes que ella estuviera encinta. Cuando se cumplieron los días de que ellos debían purificarse, según las ceremonias de la ley de Moisés, llevaron el niño a Jerusalén para presentarlo al Señor
Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito. Miren, quiero que pongamos atención en esto. Porque en la ley del Señor está escrito, todo primer hijo de varón será consagrado al Señor. Fueron pues a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. O sea, ve, no eran pudientes, porque eso era una de las ofrendas más económicas que uno podía presentar, ¿no? Sin embargo, pero esto nota esto, mire, dice que lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito, todo primer hijo varón será consagrado al Señor. O sea, este acto de presentar al Señor, de presentar al niño en el templo, se hacía una aclaración, pero después, para que nosotros tengamos el conocimiento correcto, ¿sí? Se hacía con los primeros hijos varones del pueblo de Israel, con el primer hijo varón, porque en la ley decía que estaba escrito que todo primer hijo varón, ¿sí?, que abriera la matriz de la persona, ¿sí?, dice que sería presentado al Señor. O sea, bien, después de acá, no se tomó para presentar a los niños. En realidad los presentamos por una cuestión de obediencia, o mejor dicho, porque queremos la bendición de Dios sobre los niños, ¿sí? Y es una práctica que se incorporó, ¿sí? Es una práctica que se incorporó en la iglesia, ¿sí? Pero en realidad esta práctica se llevaba adelante con los primeros hijos varones, ¿sí?, de los matrimonios judíos israelíes. Ahora nosotros, obvio, presentamos a los niños, pero tenemos, y yo le quiero compartir esto para que sepamos nosotros, ¿sí?, lo correcto, ¿sí?, que nosotros lo hacemos por una cuestión de presentar a los niños delante del Señor para recibir la bendición de Dios. Nosotros no los bautizamos de chicos, nosotros no hacemos esas cosas, sino que en la iglesia, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Presentamos a los niños para que el Señor pueda dar su bendición sobre ellos. Pero en realidad, la práctica en sí correcta que se hacía en este tiempo era sobre todo hijo varón, ¿sí? Así que gloria al Señor. Es para conocer más que nada, hermano. Es para conocer, sigamos presentando a los niños, sigamos presentando a las niñas, sigamos orando por ellos, sigamos bendiciendo a la familia, a los padres, ¿sí? Pero uno va aprendiendo y bueno, es bueno que uno aprenda lo que es correcto, ¿sí? Gloria al Señor. Porque a veces me dicen, bueno, ¿qué hacemos? No, hay que seguir presentando a los niños, hay que seguir orando por ellos. Jesús dijo, dejad a los niños. Por eso generalmente a mí me gusta tocar el pasaje, dejad a los niños venir a mí. Entonces, y no se lo impidáis, ¿sí? Porque de los tales es el reino de los cielos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que este pasaje está enfocado en esta práctica que se llevaba aquí en este momento, ¿sí? Pero oramos por los niños, los presentamos, ¿no? Y le damos la gloria al Señor, porque todo fruto, ¿sí?, que nace, ¿sí?, es para alabanza de Dios. Ahí está. Toda criatura que nace es para alabanza de Dios y nosotros lo presentamos delante del Señor para que Dios deposite su bendición sobre la vida de esos niños. Niños, niñas, ¿sí? Así que sigamos presentando y ojalá que en algún momento, ¿sí? Recordemos, fue abuelo Gastón, estuvo su nietita, ¿sí?, que el Señor le bendiga. Y bueno, ojalá que en algún momento lo puedan traer, ¿sí?, para orar por ellos, ¿sí?, para orar por los padres, para orar por ella, ¿sí?, por la bebé, aquí por los abuelos, aquí en la iglesia. Continuemos, hermano. Gloria al Señor. Si alguno quiere hacer un comentario, póngalo tranquilo, mi hermano. Yo me trataba, voy buscando algo acá y tomo agua.
Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Así es. Así que bueno, ahí vimos ya la parte de Jesús bebé. ¿Mm? Jesús bebé. ¿Sí? Jesús bebé. El nacimiento de Jesús. Como vamos a ir dando rápido porque en sí es más que nada reafirmar conceptos. ¿Sí? Es reafirmar conceptos para poder nosotros recordar, ¿no? Belén, Egipto, Nazaret y el templo. ¿Sí? El tema 3. Página número 43, busquémoslo ahí. Página número 43, Belén, Egipto, Nazaret y el templo. ¿Por qué hago esta referencia, hermano? Porque veo que hoy las personas siempre quieren poner doctrinas de hombre. Sí, en el sentido de que una vuelta escuché, dice, no, porque dicen que a los 8 años, no, porque dicen que vos lo tenés que presentar a los 7 años. En realidad, la verdad es que lo podemos hacer en todo momento porque en realidad buscamos la bendición de Dios, pero si nos iríamos al original y nos iríamos al comienzo de cómo tiene que, o sea, es de la manera que nosotros estuvimos viendo, ¿sí? Por eso es que lo tenemos que tomar así, como una presentación hacia el Señor de todo niño que nace porque es para la alabanza del Señor, ¿sí? Bueno, vamos acá, Belén, Egipto, Nazaret y el templo. Dice, la visita de los magos. El nacimiento de Jesús fue importante para todas las naciones. La promesa dada a Abraham en Génesis, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Los magos eran de lugares lejanos, no sabemos cuántos eran, y es seguro que no eran reyes. Seguro que no eran reyes. Al parecer se dedicaban a la astronomía, ¿sí? Porque ellos siguieron... Bueno, pero también tenemos que ver esto, mi hermano. ¿Se acuerdan de que los exiliados a Babilonia, cómo los llamaron a Daniel, a Mesac, Sadrach, a Abednego? ¿Cómo les llamaban a ellos allí en Babilonia? Si nosotros nos ponemos a ver el libro de Daniel, ¿sí? Dice, buscadme personas sabias, ¿sí? ¿Ve? Sabias, entendidas, estudiosas, ¿sí? Los llamaban así en Babilonia. O sea que es muy probable que hayan sido sabios del Oriente. Y es muy probable, mi hermano, que hayan sido del pueblo de Israel también. Que no haya sido un babilonio, que no haya sido, no sé, un... Es muy probable. ¿Por qué? Porque a Sadrach, Mesach, Abednego los llamaron sabios a ellos en Babilonia. Eran sabios. Eran personas que no estudiaban letras, estudiaban, no eran personas estudiosas. Y acá dice que ellos siguieron la estrella. Entonces, ¿quién conocía de que iba a haber una estrella en Belén, de que una estrella iba a guiar? ¿Quién? Solamente unas personas que conocían un poco la palabra, que conocían no un poco, sino que conocían de la palabra de Dios, ¿sí? Conocían de la palabra de Dios y conocían los tiempos. A través de estudiar, antes se estudiaba así, a través de, ¿sí?, la astronomía, ¿sí?, no astrología, astronomía, no veo que están los astrólogos, otra cosa, la astronomía. Recordemos de que en el tiempo de las embarcaciones antes no había brújula, entonces ¿por qué se guiaban ellos? Ellos se guiaban por las constelaciones, se guiaban por, ¿no?, las estrellas, y ahí sabían para un lado, para el otro, y eran guiados de esa manera. Es así, porque claro, encima ahora están todas esas cosas científicas o la tecnología, pero antes no era así. Antes vos tenías que mirar, no sé, manejarte de acuerdo a lo que vos observabas naturalmente. Entonces dice que eran sabios del Oriente. Los magos, bueno, al parecer se dedicaban a la astronomía y observaban la aparición de una llamativa estrella. La siguieron. También es evidente que supieran del Mesías, ¿ve? Lo que estamos hablando, que esperaba la nación hebrea, ya que muchos judíos habitaban, ¿ve?, en diversas regiones en otros lugares, ¿sí? Ellos habitaban en otros lugares. O sea, había gente de Israel por otro lado también. Así que la visita de los magos y de los pastores no fue simultánea. Había pasado casi 2 años. Esto se deduce de la posterior matanza de los niños, teniendo sentido al tope de la edad, ¿sí? Además, la familia no se encontraba más en el establo, sino en una casa en Belén. Y es verdad, mi hermano. Nosotros
abordamos todo en el mismo lugar. Pero en realidad fueron en distintos momentos. La visita de los pastores, cuando nace Jesús, ¿sí? Y la visita de los sabios del Oriente, que vienen en otro momento, ¿sí? Bueno, uno se puede dar cuenta solamente de esto estudiándolo. Si no, pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque son detalles, ¿vio? Detalles. ¿Sí? Yo siempre digo, no es la letra chica. ¿Vio? Cuando los contratos, que uno, bueno, mira por arriba, firma, bárbaro. Claro, pero después todas las otras detalles están en la letra chica. Y para eso, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Es tomarse el tiempo para leer. Tomarse el tiempo. Y claro, uno, ¿qué es lo que hace? No quiere perder tiempo. Entonces firma. Y después te dice, no, pero estaba ahí en la letra chica. Ahí. Lo que pasa es que vos no miraste porque estabas apurado, porque no querías tomarte el tiempo. También los otros a propósito lo hacen también porque, ¿me entendés? Saben que muchas veces no te vas a tomar el tiempo, ¿sí? Sino, y después te embroman. Bueno, eso es lo que hace también Satanás con nuestras vidas, ¿sí? A veces no quiere que nos tomemos el tiempo para escudriñar las escrituras, para escudriñar la palabra, ¿sí? No quiere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por arriba, haz un vistazo por arriba y nos evitamos, mi hermano, o mejor no nos evitamos, nos perdemos de conocer cualquier cantidad de cosas hermosas que están en la palabra del Señor, y ahí es donde uno puede decir, esta me las reveló Dios, pero me las reveló Dios porque me habló alguien al oído y que me, no, porque quiere decir esto, no, 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 no. En la palabra el Señor nos revela la verdad, sale a luz las cosas verdaderas. Y el Señor nos abre el entendimiento, ¿sí? Para que nosotros, ¿qué, mi hermano? ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprenderlo. Bien, hay otra hermana ahí que dice, Micaela Bravo, dice hola. Bueno, que el Señor le bendiga. Así que bueno, bienvenida al estudio. Así que bueno, ve. Dice, sin saber los magos presentaron regalos al rey de los judíos que luego servirían como sostén para él y sus padres en Egipto. ¿Ve? Dios proveyó a través inclusive de los magos, ¿sí? Inclusive de los magos, Dios proveyó. Y claro, si ellos andaban de un lado para el otro, ¿sí? O sea, no tenían sustento. Sin embargo, Dios de una manera, vinieron los magos y mirra, oro, incienso, y el oro seguramente les sirvió, ¿sí? Y las cosas que le trajeron le sirvieron para también sostenerse, ¿sí? A ello, porque Dios nunca a uno lo va a dejar, como quien dice, lo va a dejar abandonado. El Señor siempre a una persona que es fiel a Él, fiel a la palabra, inclusive siendo muchas veces infiel, el Señor permanece fiel y nos da siempre un salvavidas, mi hermano, ¿sí? Pero qué bueno que nosotros podemos ver la fidelidad de Dios en nuestras vidas, ¿sí? A través de nuestra fidelidad para con Él también, ¿sí? Gloria a Dios. Dice, curiosamente, ningún sacerdote o escriba acompañó a los magos de Belén. Dice magos acá, sabiendo que este lugar en que nacería el Mesías, mientras que los judíos rechazaron a su Señor, los gentiles lo buscaron y lo aceptaron. ¿Sí? No dice que eran tres, nosotros decimos que eran tres, pero en realidad era una caravana, eran sabios del Oriente, ¿sí? Eran sabios del Oriente, ¿sí? Que vinieron. No sé quién puso tres, pero es muy probable que lo hayan sacado por los tres regalos que recibieron, haciéndolo o dándole la facultad que uno era de uno era de otro y otro era de otro. Pero en realidad fueron tres regalos por el hecho que generalmente cuando nacían los reyes, ¿no? Se les ofrecía eso, incienso, mirra y oro. Es por eso, ¿sí? Y muy probable que hayan dicho que eran tres por los tres regalos, ¿sí? Pero en realidad la Biblia habla que eran sabios del Oriente, ¿sí?
Y, y bueno, de paso le pusieron el nombre, Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero bueno, gloria al Señor. Ah, bien, bien, bien. Dios te bendiga, Gustavo, Soledad. No sabía bien, que el Señor le bendiga. Va, no relacionaba. Que el Señor bendiga. Bien. Y los nombres de los reyes, eh, bueno, también lo pusieron, obvio. Lo pusieron, ¿sí? Pero es así, mi hermano. Es así. Uno va conociendo las escrituras. eh, Y con esto no quiere decir que nosotros vamos a dejar de recordar ese momento cada vez que lo tengamos que recordar. Y muchas veces hacemos esas obras y demás. Pero conocer la verdad es importante. Es importante. Bueno, después huyen a Egipto. ¿Mm? En Mateo 2, 13 al 18. Dios no solo vio a los magos, sino también a José. Un ángel del Señor se le apareció. ¿Por qué? Porque estaba peligrando la vida de quién? Del niño. ¿Sí? En sueños. Y les dio orden de huir a Egipto con su familia por el propósito satánico de Herodes. ¿Y qué muestra esto, mi hermano? Muestra que a través de las personas Satanás puede actuar también. ¿Sí? Porque él actuó en la vida de Herodes. Lo impulsó a Herodes, ¿sí? A través de enojarse, a través de la envidia, a través de los celos, a través a que matara a todos los niños menores de, creo, de 2 años, si no me equivoco. Posiblemente, miren lo que dice, no hubiera muchos bebés de 2 años en Belén, ya que era una aldea. Sin embargo, podemos considerarlo los primeros mártires, y es verdad, eso sucedió, mi hermano. Mandó a matar de 2 años para abajo a todo niño que se encontraba, claro, ¿por qué? Pero ¿quién fue el que lo impulsó? El mismo Satanás. Así que esto nos muestra, mi hermano, que Satanás puede usar a las personas y puede influenciar a las personas para hacer mal. ¿Sí? El regreso a Nazaret. Bueno, ¿qué es lo que, pero Dios lo guardó. Bueno, esto también tenemos que nosotros tenerlo en cuenta, mi hermano, de que Dios guarda nuestras vidas también. ¿Sí? Por más que Satanás tenga planes, ¿sí? En contra de uno, cuando uno es fiel, Dios guarda a la persona de recibir daño. ¿Sí? Dice el regreso a Nazaret. Una vez que murió Herodes en la 44. Una vez que murió Herodes el Grande, un ángel visitó en sueños a José porque ya había pasado el peligro. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dijo? Volvé de nuevo. Una vez más, José tiene una revelación en sueño. Le dice que se dirija a Nazaret de Galilea para afincarse ahí. O sea, para establecerse. Así se cumplió Oseas. De Egipto llamé a mi hijo. Miren cómo vamos viendo, mi hermano, cómo a través de las circunstancias que van sucediendo, Dios va guiando, hermano. Dios va guiando. Dios va guiando la vida de José, la vida de María, ¿sí? Y al mismo Jesús. Nazaret era un pequeño pueblo de no muy buena fama. Estaba situado sobre la ladera de un cerro y su vista hacia las montañas era muy pintoresca. Jesús fue llamado Nazareno, porque venía de ahí, debido al lugar en que vivió la mayor parte de su vida. Otros estiman que fue llamado así por la palabra hebrea neser, cuyo significado es vástago y que es una designación dada a Cristo en Isaías, dice acá, ¿sí? Nazareno, que es diferente a Nazareo. Nazareno, de Nazaret, ¿sí? Y no Nazareo, ¿sí? Consagrado como fueron varios, ¿sí? En la Biblia. Bueno, miren lo que dice acá después. Vamos a mirar esto, hermano. Niñez de Jesús. Niñez de Jesús, ¿sí? De los primeros años de vida del Señor no sabemos nada, salvo que se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y luego, cuando Jesús cumplió 12 años, subió a Jerusalén junto a sus padres a celebrar la Pascua. Esta fue descrita en Deuteronomio porque era una fiesta que iban para Jerusalén, ¿sí? A festejar en el templo. Una vez en el templo, y lo hacían una vez al año, ¿ve? Una vez al año lo hacían.
Una vez en el templo, Jesús da contestaciones asombrosas a los doctores de la ley, demostrando así su sabiduría y su madurez. Aún más, asombrosa es la contestación dada a sus padres cuando, después de un día de búsqueda, les dijo: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esta frase indica que a esa edad Jesús tenía conocimiento de su misión en este mundo. Sus padres no entendieron estas palabras y pasada la fiesta se encaminaron nuevamente a Nazaret. De los años siguientes hasta su ministerio público, miren, vamos a prestar atención acá. De los años siguientes hasta su ministerio público no se sabe nada. Y claro, ¿por qué no se sabe nada? Porque en realidad, sí, Dios estaba preparando el momento en que salga a luz el propósito por el cual, ¿sí?, él había sido enviado a esta tierra, ¿sí? De los años siguientes hasta su ministerio. Ahora, ¿qué hizo él? Nada, nada. Siguió aprendiendo, seguramente siguió con su padre José, hasta el momento que vivió José, siguió con su familia, siguió así, creciendo, ¿ve? Él no iba buscando nada, él se mantenía haciendo las cosas que tenía que hacer. Que cualquier persona o cualquier niño, cualquier que va creciendo, o sea, prepararse en esta vida, ¿sí?, para que después llegue el momento en el cual Dios iba a sacar a luz el propósito para el cual, él había sido llamado. Ve que otra vez de nuevo hacemos énfasis en esto, mi hermano. Descansar en Dios y permanecer en Él. Y aprender e ir creciendo en conocimiento, en sabiduría, ¿sí? Tranquilo. Y Dios va a ir, ¿sí?, en todo en este tiempo donde, no sé, que están tantos, ¿no?, lugares donde no sé, se las mantiene a las personas ocupadas, y a veces cuando la persona está ocupada, la persona se siente mal o se frustra porque dice: no, pero y yo no estoy en los planes de Dios. No, acá, hermano, cuando vemos acá, José iba cada año a Jerusalén a festejar la Pascua. Jesús iba con sus padres cada año a celebrar la Pascua. Después seguramente estaba en la casa aprendiendo de José, aprendiendo, ¿no? Porque José iba a la sinagoga seguramente, como toda persona que es del pueblo de Israel, aprendía, estaba ahí, le enseñaba a su... O sea, una vida sencilla, ¿ve? Una vida sencilla, y no quería decir que porque no esté activo y no está haciendo cosas, quiere decir, no sé, que estaba fuera de los planes de la voluntad de Dios. No, seguía estando en los planes de la voluntad de Dios. Seguía estando. Entonces quiere decir esto, mi hermano, de que Dios está viendo que yo me mantenga aprendiendo, buscándolo a Él, viviendo una vida como creyente correcta, ordenada, ¿sí? Y no por lo que mucho haga, quiere decir de que Dios, ¿sí?, de que Dios, o sea, me está mirando más a mí, que yo hago, y a otro no. No, nada que ver, mi hermano. A veces esas cosas tienen que ver conforme a los lugares, perdón, donde uno se encuentre. ¿Sí? Hay lugares que están así, que están constantemente activos, porque si las personas no están activas es como que se deprimen, se ponen mal. Pasa, mi hermano. Y en realidad, lo que nosotros tenemos que aprender, que lo que nosotros tenemos que estar activos siempre, es en Dios, orando, leyendo, hablándole a otras personas, en nuestra vida diaria, de esa manera, no ir por lo que mucho puede hacer. Ha pasado, mi hermano, que la persona, si no está activa, se frustra, se siente mal, se pone mal. Claro, ¿por qué? Porque muchas veces la motivación es esa, la motivación es hacer. Y en realidad, nuestra motivación tiene que ser buscar a Dios, agradarle a Él. Eso es la motivación que a nosotros nos tiene que impulsar hacia adelante, ¿sí? Hacia adelante, ¿sí? Que el Señor nos ayude. Bueno, la niñez de Jesús se manejaba de esta manera, ¿sí? Y bueno,
fue tranquila, fue tranquila. Bueno, acá vamos viendo el comienzo en la página número 46. ¿Qué hora tenemos acá? Ya le voy a decir. El comienzo del ministerio público de Jesús. Tema 4. Página número 46. Vamos a un cachito más y con esto concluimos, mi hermano, acá esta etapa, ¿sí? Recordemos de que el viernes que viene vamos a entregar los exámenes en mano, así que, hermanos, que puedan estar llegando para poder entregar los exámenes para que se pueda hacer para más adelante. El comienzo del ministerio público de Jesús, ¿sí? Ministerio de Juan el Bautista y el ministerio y el bautismo de Jesús, ¿sí? Bueno, y acá vamos a ver varias cositas. Sí, aparece en el marco bíblico uno de los más importantes profetas, Juan. Su nombre significa don de Jehová y su colosal misión era preparar el camino para la venida del Mesías. Miren qué interesante esto. Era preparar el camino para la venida del Mesías, ¿sí? Y Juan se había consagrado, ¿sí?, a la obra de Dios y tomado voto nazareo. ¿Se acuerdan? Nazareno, Jesús, nazareo, Juan. ¿Sí? Bien. Cabe destacar la diferencia entre nazareno y nazareo. El primero señala a una persona oriunda de Nazaret, nazareno, de Nazaret. ¿Sí? Mientras que el segundo significa apartado, separado, apartado para Dios. ¿Sí? Esa es la diferencia entre nazareno y nazareo. Nazareno, precisamente, una persona que viene de Nazaret, oriunda de ahí. Nazareo, una persona apartada, separada. En este caso, Sansón fue así, de esta manera, ¿sí? Juan dice que se vestía y comía como un profeta del Antiguo Testamento, en este caso como Elías. Por eso vieron que dice es el Elías que había de venir. No, Elías, Juan el Bautista, él era prácticamente igual, ¿sí? Y llevaba adelante la misión prácticamente igual. Él reprendía, él hacía que la gente pueda volverse de nuevo al Señor. ¿Ve? Ve qué interesante lo que hablábamos, ¿no? Que los profetas del Antiguo Testamento, generalmente lo que hacían ellos era hablarle al pueblo porque el pueblo se alejaba de Dios. O sea, ¿ve? Entonces, si a lo mejor hubiera un profeta, ¿sí?, en estos tiempos, una de las particularidades que, por ejemplo, tendría, ¿sí?, es de que haría que la iglesia se vuelva de su mal camino. Lamentablemente es así. Se vuelva de los caminos torcidos que están llevando o que está llevando la iglesia, apartándose de la palabra como corresponde, haciendo cosas como dice la Biblia y dijo Jesús, enseñando como mandamiento doctrinas de hombre, incorporando cosas de hechicería, de cosas turbias dentro de la iglesia. ¿Ve? Es un verdadero profeta, sería el que vendría y que volvería a hablarle a la iglesia de este tiempo para que se vuelva de su mal camino, de su error, de su equivocación. Bueno, ya sabemos cómo terminaría ese profeta, ¿eh? No lo estarían aplaudiendo ni dándole gracias. O sea, imagínense cómo terminaría, ¿sí? Por eso que hoy está el don de profecía, que el don de profecía lo que hace sobre la vida de una persona es edificar, exhortar, o sea, animar para que la persona, ¿no? Es distinto. Pero ve la diferencia de que todo esto que se llaman profetas, y no es por hablar mal, mi hermano, pero es así. Todo esto que nadie te dice que te vuelvas del error. Todo te dice que Dios tiene un propósito grande con tu vida, que Dios hará con tu vida, o sea, sí, pero no importa. Igual está como está, no te das problema. Estate así como estás, torcido, manejándote mal, que Dios está con vos también. No, hermano. Si hubiera un verdadero profeta, sería un profeta que a través, ¿no?, de la palabra de Dios haría que las personas se vuelvan, y en este caso la iglesia se vuelva de su mal camino, de los caminos torcidos que lamentablemente hoy
está llevando, transgiversando, cambiando la palabra del Señor. Bueno, por eso dice que ahora nosotros tenemos la profecía más segura. La profecía más segura es esta, la Biblia, que nosotros ahora leemos la Biblia y ahora si estamos equivocados, por eso es que nos tenemos que volver y ser bíblicos. ¿Me explico? Porque la palabra a nosotros nos está mostrando cómo tenemos que conducirnos. Pero bueno, lo dejamos ahí eso, mi hermano. ¿Sí? Ministerio de Juan el Bautista. Dice que fue así, él. Es más, ¿y cuáles fueron las palabras de él? Fueron palabras de arrepentimiento de las personas. Vuélvanse al Señor para que Dios traiga refrigerio a sus vidas. Preparaba el camino del Mesías, del Salvador que iba a venir. Del Salvador que iba a venir. Del Salvador que iba a venir. ¿Sí? Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué dice? Arrepiéntanse y conviértanse. Porque preparaba el camino para aquel que enderezad sus sendas, cambien su manera de manejarse, cambien, ¿ve? Entonces vendría con el poder de Elías. Vio que la Biblia habla en un momento, dice, vendría con el poder de Elías, que en realidad él, ¿qué es lo que hacía? Él le hablaba a los gobernantes de ese tiempo, no como hoy que se sientan y dicen todas cosas lindas, no a los gobernantes para quedar bien con ellos, no. Les decía, a Herodes le decía, vos no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. No te es lícito, no está bien que estés haciendo eso, no está bien que estés adulterando, no está bien. Así que cambia, claro, porque quería que la nación fuera gobernada por personas que verdaderamente sean personas de bien. Estaba corrupto, corrompido. Entonces, pero hoy en día no, hoy en día nadie le dice a los políticos nada, ¿no? Sino que le dicen cosas que a ellos le cae bien. ¿Para qué? Para quedar bien con ellos. Simplemente es por eso. Pero no le dicen, no, mirá, ¿por qué están haciendo esto que está corrompido? ¿Por qué están haciendo esto que son corruptos ustedes? No, nadie. Todos todos están con el gobierno haciéndose decir, no, porque lo puso como Daniel, nada que ver. Cosas fuera de contexto, que nada que ver, ¿no? Y no están cumpliendo verdaderamente, ¿sí? Con las cosas como se tendría que cumplir. ¿Por qué? Porque todos quieren ganancia para uno. Lamentablemente es así, mi querido hermano. ¿Sí? Por eso la iglesia con la política no tiene mucho que ver. No tiene mucho que ver. Es así, mi hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia es santa. La iglesia es sin mancha, sin arruga. ¿Sí? Y no puede lamentablemente mezclarse, ¿sí?, con la corrupción, y lamentablemente hay mucha corrupción, ¿no? Pero bueno, cada cual en su cada cual, ¿sí? Cada cual. Aquellos que se queden allá y la iglesia se queda acá. Separemos, ¿sí?, las cosas. Pero hoy en día se está mezclando todo, y no hay problema, comemos todos juntos, estamos todos juntos. Sí, no, pero no es así, mi hermano. No es así. Y si Dios a uno lo lleva para hablarle y decirle la verdad como tiene que ser. ¿Sí? Bien, vamos a continuar, mi hermano. ¿Sí? Gloria a Dios. Y bueno, el Bautista precisamente decía eso. El bautismo de Jesús fue muy llamativo para Juan ver a Jesús, más vale, que venía a él para ser bautizado, pero así dice la Biblia, tenía que ser, claro, en realidad el bautismo de Juan era un bautismo, cuando usted lo va a leer, porque lo va a tener que leer para el tema del estudio, están las preguntas con respecto a estas cosas, para encontrar la respuesta, si es verdadera o falsa, ¿sí? Dice así, dice de que fue un llamativo, el llamativo fue para Juan verlo a Jesús, ¿sí? Porque claro, si Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento, pero también el Señor le dijo, no, Juan, no te preocupes, porque claro, Jesús sin pecado, Jesús le dijo, no, Juan, también hay que hacerlo porque Dios así lo pide. ¿Ve? Que cumplamos toda justicia. Es como, lo estoy parafraseando, pero es así. Porque es verdad que uno en el bautismo pasa de un estado a otro, muestra que se arrepiente de sus pecados y quiere vivir una vida diferente, distinta. Pasa que
Hoy en día, lamentablemente, esos temas tampoco se tocan, ¿no? Porque se la anima a la persona a que cumpla con el rito. Ahí está, esa sería la palabra. Que cumpla con el rito, pero sin explicarle, ¿sí? ¿Qué conlleva cumplir con el rito? ¿Sí? ¿Qué conlleva esa decisión que uno está tomando? Después, bueno, la persona decide, te bautiza, gloria al Señor, pero sí es bueno no hacerle entender y ver, ¿sí? Y Jesús se bautizó, cumplió con toda justicia, ¿sí? Y después dice, era para arrepentimiento, ve el bautismo de Juan, y Jesús no había cometido pecado alguno. De allí inferimos que no era necesario que él lo hiciera, pero sin embargo él dijo, sí, hay que hacerlo. Era el paso inicial a su ministerio. Por eso hay ciertas cosas que nosotros cumplimos, ¿no? Que, por ejemplo, que son cosas que son, se podría decir, importantes, y también son cosas que son obligatorias para nuestras vidas como creyentes. O sea, o mejor dicho, que no podemos no dejar de hacerla. Una es el bautismo, ¿sí? El bautismo. Una es el bautismo, ¿sí? Al bautizarse, Jesús se identificó con la raza humana y así con su pecado. Cumplió con los deberes de la era que comenzaría. Nos dejó un ejemplo a imitar. Después dice, viene, por eso estamos pasando así, porque son todos pasajes, ¿sí?, de la Biblia, que nosotros, dice, la tentación de Jesús. Mire, la tentación de Jesús, página 47. Después de haber sido llamado por el Espíritu Santo, Jesús se apartó a lugares desiertos durante 40 días y 40 noches. Fue al terminar este periodo de ayuno y oración cuando Satanás se presentó para tentarlo. Frente a esto, cabe la pregunta, ¿podía Jesús pecar? Dios no puede pecar, porque esto va en contra de su naturaleza. Sin embargo, Jesús contaba con una naturaleza divina humana. Jesús fue tentado en todo, tal como nosotros, pero no pecó. En el sentido de que, bueno, obvio, Jesús también tenía las necesidades humanas, ¿sí? La primera tentación, el apetito corporal, ¿sí? Mateo 4:3. Dice así, después de haber ayunado durante 40 días, Jesús tuvo hambre. Los apetitos e instintos del cuerpo no son pecaminosos en sí, pero dan lugar a muchos pecados al ser tentados a satisfacerlos ilícitamente. Si Cristo hubiera satisfecho su hambre realizando un milagro, estaría usando su divinidad para beneficio personal, ¿sí? Estaría usando su divinidad para beneficio personal. Y en realidad él tenía que depender del Padre. Y él dependía del Padre. La Biblia habla que después que pasó las tentaciones, vinieron los ángeles y le sirvieron, ¿sí? O sea, él tenía que depender del Padre. Y Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? De toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación, para probar si Dios cumple sus promesas, fue eso, ¿sí? Satanás utiliza el Salmo 91:11 en una forma incorrecta, ¿sí?, desviando su correcta interpretación. Eso es lo que generalmente se hace, mi hermano. Se desvía su correcta interpretación de la palabra para hacer doctrinas equivocadas. ¿Ve? Acá quiso Satanás desviar la correcta interpretación. Incita a Jesús a la presuntuosidad al invitarlo a saltar del pináculo del templo. Como en la primera tentación, contesta con la palabra. Satanás, en esta oportunidad, trata de darle un giro equivocado a la misma. En esta ocasión, Jesús contesta con Deuteronomio 6:16. Sí, dice, ¿se acuerdan esa parte? Donde le dice el Señor, Satanás le dice a Jesús, bueno, ¿por qué no te tirás, del pináculo del templo? Porque la Biblia dice, ¿sí?, a sus ángeles mandará para que guarden no caer en pie, no caer tu pie en piedra, ¿sí?
Y el Señor, ¿qué le dice? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que hace acá? Desvía su correcta interpretación. Por eso, mi querido hermano, que el aprendizaje es importante para todos aquellos que después van a llevar adelante, ¿sí?, la predicación de la palabra, mensajes que van a recibir otras personas, porque la persona tiene que tener una correcta interpretación de las escrituras. No puede la persona transgiversarlas, cambiarlas, ¿sí? Porque eso sería adulterar la palabra. Eso sería adulterar la palabra, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros todos, ¿sí?, hemos pasado por ese momento de que el Espíritu Santo a uno es el que le tiene y que le dé lo que le dé, total, de que... Y uno puede animar, uno puede, pero aquellos que después, el día de mañana, van a tener, ¿no?, la posibilidad de poder enseñar y transmitir la palabra constantemente, tiene que tener una correcta interpretación, porque si no va a hacer que las personas se desvíen de la correcta enseñanza. Y para eso uno tiene que aprender, ¿sí? Aparte de que después el carisma lo da Dios, porque después el carisma lo da Dios, pues no tiene nada que ver el carisma con la interpretación y el conocimiento de las escrituras. Uno puede hablar cualquier cantidad de cosas pero equivocadas, pero tiene carisma, ¿sí? Lo vemos, tiene carisma, a la gente le llama la atención, la gente se emociona, pero después la red desvía de la palabra de Dios, porque no le enseñan lo que es correcto, ¿sí? Entonces, el carisma no tiene nada que ver con una correcta interpretación de la palabra de Dios. Entonces, por eso todos aquellos que el día de mañana van a desarrollar, ¿sí?, un trabajo en el cual tienen que compartir las escrituras a través de distintos ministerios, la persona tiene que prepararlo el Señor en una correcta interpretación de las escrituras para transmitir lo que es correcto, ¿sí? No para transmitir lo incorrecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como le digo, la persona, ¿sí?, uno va a terminar enseñando mal y hablando cosas que no son, ¿sí? Pero por eso está la preparación, hermano. Por eso, ustedes fíjense esto. Miren, la iglesia, ¿sí? La iglesia, cuando Jesús le enseñó a los apóstoles. Los apóstoles después, ¿qué transmitieron? Esta es una pregunta que yo hago. ¿Qué transmitieron? La misma enseñanza que Jesús. El apóstol Pablo, ¿qué transmitió? Transmitió lo mismo que... Y esas fueron las predicaciones que fueron al correr de todos los años. Hoy hacemos predicaciones diferentes, con títulos diferentes, mensajes motivacionales, pero en realidad ellos nunca se desviaban de una correcta predicación porque enseñaban la palabra de Dios. No leían una cosa y en su imaginación inventaban cosas, ¿no?, para transmitir, sino que ellos solamente lo que hacían era compartir las escrituras. Eso es interesante, mi hermano, ¿sí? Porque hoy vivimos, ¿sí?, tiempos donde las personas usan la imaginación, ¿sí?, se podría decir, cosas propias de la persona, y agarran un versículo para apoyar la imaginación de la persona. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es distinto. Nosotros tenemos que dar el mensaje de la palabra de Dios y acomodar ideas en base a la palabra de Dios. No acomodar la palabra de Dios a ideas mías, que eso es lo que generalmente muchos hacen hoy. Y yo lo hacía también, hermano, ¿sí? Por eso es que el Señor en algún momento tiene que ubicarnos y decir, bueno, hasta acá llegamos, ahora vamos a aprender bien, ¿sí? Así que es interesante, mi hermano, gloria a Dios. Estamos terminando. Y acá terminamos. Tercera tentación, la ambición, ¿sí? La ambición. Si Cristo hubiera cedido a esta tentación para rendir adoración a Satanás, todos los reinos de este mundo hubieran sido suyos. Esto es interesante, mi hermano.
Si él hubiera cedido a las tentaciones de riquezas de Satanás, ¿sí? Todos los reinos de este mundo hubieran sido suyos, pero el hombre no hubiera conseguido la redención. Cristo no vino a ser rey de este mundo por el camino fácil que Satanás le indicaba, sino por la cruz. ¿Sí? Bueno, miren qué interesante esto, mi hermano. ¿Sí? Satanás le dijo esto: todos los reinos del mundo te daré a ti si postrado me adorares. Y si él hubiera sido ambicioso, él lo hubiera aceptado. Sin embargo, mostró otro camino, el camino de la humildad, el camino de la sencillez. ¿Sí? Entonces, mi hermano, yo no voy a decir de que una persona adora a Satanás, pero lo que vemos hoy de los grandes imperios de riqueza, en los cuales se manipula a todas las personas para enriquecerse ellos, ¿a quién estarán siguiendo? Esto es un tema, es para pensar, pero es verdad. Ellos ponen y dicen, no, porque Dios no hizo al hombre para que sea pobre, sino para que sea rico. Y todas esas cosas que están fuera de la palabra de Dios, que es lo que a mí me muestra la Biblia. ¿Sí? Usan para enriquecerse ellos, para enriquecerse sus familias. Y no está mal que uno viva bien y demás, pero no se hacen imperios de la predicación del Evangelio. Se compran yates, se compran aviones, se compran 5 casas, ¿sí? Y viven como reyes, ¿no? Y dicen, no, porque Cristo, mi Cristo. No, nada que ver, nada que ver. Si nosotros nos ponemos a ver acá, la Biblia nos muestra otra cosa diferente. Ahora bien, con eso no quiere decir de que la prosperidad el Señor la brinda a sus siervos, a sus hijos y demás, pero está hablando de la ambición. Si Jesucristo, y lamentablemente el hombre, ¿qué es lo que hace? Muchas veces ambiciona, y por ambicionar busca todo eso, ¿sí? Busca todo eso. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, mi hermano, a poder vivir una vida en la provisión de Dios, en la prosperidad de Dios, pero en su justa medida y razón. Y Dios bendice, mi hermano, y Dios bendice, ¿sí? Así que, mi hermano querido, nosotros con esta clase terminamos hoy. El viernes que viene, como vamos a dar los exámenes acá, vamos a ver la 3 y damos los exámenes para que hagan las pruebas. Gloria a Jesús. Terminamos acá. Si quiere poner algún comentario, póngalo. Dice amén. La correcta interpretación nos hace saber y que haga la obra en nuestro corazón. Su palabra tal como es, así querer sanos. Bien. La humildad de todo. Amén. Dios te bendiga, Lío. Dios lo bendiga a cada hermano, ¿sí? Y recordemos las palabras que hoy hemos aprendido. El Señor está con nosotros. Busca personas, ¿sí?, que le sean fiel a Él, que le sean fiel a su palabra, ¿sí? Y Dios va a ir preparándonos cada vez más para el propósito que tenga para cada una de las vidas. Así que bueno, desde ya vamos a orar y le mandamos un saludo grande a todos los hermanos, a todos los que estuvieron, ¿sí?, conectados, ¿sí? Y gloria a Jesús. Bueno, ahí están cayendo todos los mensajes hermosos. Dios los bendiga, hermano. Amén. Excelente, gracias. Sí, Fabián, la sana doctrina es fundamental. Que dice, bendiciones, mi hermano, sigamos creciendo en el Señor. Amén, todo para gloria a Él. Creo que había pasado uno de Daniela y Ezequiel, de que, bueno, buena clase, que el Señor les bendiga y Dios los bendiga a todos, hermanos. Y a cada hermano, que Dios bendiga a cada uno de que están ahí conectados, lo que van a ver después del video, ¿sí? Pero aferrémonos a la palabra, amemos la palabra, amemos al Señor y como dice, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitir que podamos compartir en este momento tu palabra. Ahora, Señor, toma control de nuestras vidas. Señor, que tu palabra la podamos atesorar en nuestros corazones y podamos practicarla tal como está escrito. Señor, sabemos que la bendición vendrá de ti, Señor, porque tú eres fiel
a los que son fieles a ti. Tú dices en tu palabra, Señor, yo honraré a los que me honran. Y por eso, Señor, ayúdanos a que podamos ser fieles a tu palabra, a ti, Señor, y aunque tenemos errores y dificultades, ayúdanos, Señor, a tomarnos siempre de la victoria de Jesucristo, sabiendo que Él fue victorioso, que nosotros podemos ser victoriosos en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, mi querido hermano. Nos estamos viendo. Creo que el sábado hay actividad y el domingo en la reunión. Que podamos estar todos. Que el Señor les bendiga a cada uno, mi hermano. Y bendiciones a todos los hermanos de este chat. Seguir creciendo en sabiduría, estudio. Dios bendiga. Bueno, el Señor les bendiga. Gracias, hermano. Cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga grandemente, ¿eh? Y con esto concluimos la enseñanza. Y bueno, y ahí vemos y me fijo cómo termino. Creo que acá. Dios los bendiga. Nos vemos. Bendiciones. Dios les bendiga. Alejandro, Noelia, Señor les bendiga.